Biografía de César Vallejo. Nació en el año 1892. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Él destacó con un amplio conocimiento y a su corta edad puso en práctica la religión. Estudió en diversas universidades y diferentes carreras. Se caracterizó por buscar oportunidades de sobresalir. Él dejó sus estudios para convertirse en maestro en Trujillo. Tuvo gran capacidad en la elaboración y creación de sus escritos. Fue influenciado por dos personajes muy importantes. En el año 1918 da inicios con la publicación de Los Heraldos Negros. Él vivió la injusticia en carne propia, siendo encarcelado. En el transcurso de todo ese tiempo, él escribió su obra Trilce. Su esposa, Georgette, publicó sus últimos escritos del famoso escritor César Vallejo. Valores de Vallejo. César Vallejo fue un hombre muy respetable y considerado uno de los mayores poetas por su gran reconocimiento mundial y su dedicación poética, que durante toda su vida estuvo lleno de valores, tanto en su niñez, adolescencia y adultez, en la cual con el paso del tiempo los iba plasmando en sus obras más representativas, como Trilce, Tungsteno, Fabla Salvaje, entre muchos más, inspirándose en todos los acontecimientos que el poeta evidenciaba. Uno de los más resaltantes es el que era un hombre muy solidario, que se enfocaba en el bienestar de los demás, y que si no se podía realizar nada, sería para él como si hubiera perdido un poco de la vida. Además, creía que a pesar de las carencias, podrían hacer siempre un mundo mejor, ya que si es que todos anhelaban suplirlas, se podría lograr cumplir. Otro de los valores que César Vallejo practicaba era del amor hacia su familia, al igual que la unión pese a cualquier adversidad o problema que se presente. Siempre debían apoyarse unos a otros, ya que así se lograría fortalecer el vínculo familiar. El emprendedor es aquel que lleva consigo todas las ganas de manejar una variedad de valores, organizar su tiempo, aprender de sus errores, aquel que se levanta cuando cae de lo más profundo, aquel que es perseverante e inteligente para tomar decisiones, y se define como una persona que sabe manejar y salir adelante de lo más bajo. He conocido a una persona la cual ha manejado de lo más bajo una empresa, la cual ha llevado a tener ahora bastantes establecimientos. Su nombre era Juanita y tenía su cevichería. Ahora tiene más de 4 locales en todo JLO. Esta información es de suma importancia, ya que genera un levantamiento, un impulso a aquellas personas que quieren salir adelante, a dar todo de sí, a arriesgarse, a conocer nuevas cosas y, lo mejor de todo, prosperar. Clave de los emprendedores. Referirnos al emprendimiento es remontarnos a proyectos, negocios y retos que nos conllevan a generar ingresos que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, lo que debemos de buscar es que estos sean sostenibles bajo ciertas estrategias que los hagan exitosos. Llegar al éxito asume contar con la energía y motivación necesaria para desarrollar diversas actividades, asimismo ser pacientes y perseverantes, porque emprender no es fácil, implica riesgos y toma de decisiones que requieren de capacidad en la toma de decisiones para asumirlas con responsabilidad, y no puede conllevar a identificar las oportunidades con visión de negocio, diferenciando aquellas que nos brindan ganancias o simplemente las que sean pasajeras. Esto implica hacer un constante estudio de mercado y estar a la par con las tendencias y exigencias de los clientes. La definición del documental como concepto o práctica no ocupa un territorio fijo. En propio término, documental debe construirse de un modo muy similar al mundo que conocemos y compartimos. La práctica documental es el lugar de oposición y cambio. En efecto, el documental es de suma importancia en la vida humana, ya que con él podemos dejar una base de información para futuras generaciones. Esto provocará un gran alivio para futuras investigaciones que serán utilizadas por las personas de esa generación. Mucha gente usa documentales para informar sobre negocios, historia, actividades, organizaciones, entre otras cosas. Es importante conocer los diferentes ejemplos de documentales que existen para las personas que necesiten expresar un tema de manera creativa y que puedan ser práctico.
Hay documentales periodísticos, institucionales, participativos, argumentales, cómicos, audiovisuales, entre otras. Hay que tener en cuenta que los documentales son una nueva forma de conectar con la historia, del mismo modo que también ofrecen la verdad con la que lo brindan los autores. La importancia del documental. Según Bermúdez, el documental es muy importante, ya que establece una nueva forma de conectarnos con la historia. Asimismo, nos ofrece una verdad tan válida como la que aporte quien las escribe. Nos permite registrar en sus casos audiovisuales la realidad de la historia, con rigurosidad y fiabilidad. Efectivamente, el documental es muy importante en la vida humana, ya que con él podemos dejar una base de información para las futuras generaciones. Ello causa un gran alivio para las investigaciones a futuro que serán utilizados por personas de sus tiempos. En muchos casos, los documentales son importantes para informar diversos temas, como negocios, actividades o historia, etc. Es importante conocer los diferentes ejemplos de documentales que existen para que puedan practicar las personas que necesitan expresar algún tema de forma creativa. Gracias. Paco Yunque es el primer cuento marxista que se dio en el Perú, escrito por César Vallejo, ya que este autor compartía las ideas del socialismo marxista. En él podemos ver claramente el mensaje de la lucha de clases que expone el marxismo, que lo dijo Carlos Marx en 1875 en su obra El Capital, y podemos verlo reflejado en el cuento de Paco Yunque a manera de parábola, en donde se ve que la relación entre el opresor y el oprimido, ¿no? La clase dominante, la clase millonaria, y la clase oprimida, la clase trabajadora, la clase obrera. En ellos se ven representados a la clase dominada, al oprimido en Paco Yunque, y el opresor en Farriña, que es el hijo del millonario. Él se aprovecha de Paco Yunque para poder lograr su objetivo, se aprovecha de los talentos que tiene Paco Yunque. Personajes del cuento Paco Yunque. Personajes principales. Paco Yunque es un provinciano con capacidad muy buena de inteligencia. Fue traído del campo para que acompañase a Humberto Greve al colegio y jugase con él porque tenía la misma edad. Su madre trabajaba de sirvienta en casa de Greve. Humberto Greve, hijo del poderoso alcalde de la ciudad, es un niño malcriado e insolente que abusa constantemente de Paco Yunque y pegaba a todos por cualquier motivo a cada rato. Personajes secundarios. Faco Fariña, compañero de carpeta de Paco Yunque, los hermanos Zúñiga, los que le llevaron a Yunque al salón del primer año de primaria cuando llegó por primera vez al colegio, y los que le ayudaron a Yunque a entrar al salón después de haber sido golpeado por Greve en el patio. Antonio Guesdres, hijo de un pobre albañil. Dorian Greve, inglés, patrón de los Yunque, gerente de ferrocarriles de la Perivian Corporativa y alcalde del pueblo, padre de Humberto Greve. El profesor del aula no corregía a Greve antes de sus actos en disciplinas tardanzas por tener a su padre. Director del colegio. Es el que premiaba a Humberto Greve como el mejor alumno al ganar la prueba sobre los peces. Los personajes ocasionales son aquellas que aparecen una vez y desaparecen. Entre ellos son la mamá de Paco Yunque, don José, el cojo Anselmo, la Tomasa, la mamá de Humberto Greve. Paco Yunque es una obra que se inspira en 1951, el cual refleja el trato que tenía la sociedad oligarca hacia el proletariado, lo cual aún sigue sucediendo en la actualidad, a pesar de tantos años que han pasado. Según Rodríguez, 2014, el cuento es una crítica hacia la sociedad oligarca e ilustra los males de la clase alta: la atribución de mayores privilegios, el cinismo, el abuso de poder, la apropiación de la propiedad y la explotación del trabajo ajeno en beneficio propio. Mientras que Paco representa a una víctima inocente de este injusto sistema.
La obra nos incita a darnos cuenta sobre estos casos que suceden en la vida real y en la actualidad sobre todo. Por ejemplo, cuando una persona genera un logro en alguna empresa, estos los toman los mayores dirigentes